La presente práctica tiene como objetivo fundamental familiarizar al estudiante con un proceso de polinización controlada en melón. Para ello realizaremos en primer lugar una introducción acerca del origen y la importancia económica de esta hortaliza, seguido de la descripción del tipo de expresión sexual variable dentro de la especie, y a continuación describiremos con detalle un proceso de polinización en esta especie, que concluirá con la obtención de semilla de origen controlado, esencial para los programas de mejora. El melón es una especie de origen africano o asiático todavía no claro. Es una especie enormemente variable, dividida en dos subespecies, la subespecie Melo y la subespecie Agrestis. La mayoría de los tipos cultivados en Europa y América pertenecen a la primera subespecie, la subespecie Melo, incluyendo los melones de tipo español, pertenecientes a la variedad Inodorus, piel de sapo, amarillo canario, y los melones de tipo Cantalupo, pertenecientes a la variedad Cantalupensis. La expresión sexual en melón es variada. Existen tipos andromonoicos, monoicos y ginoicos, fundamentalmente. La mayoría de los tipos españoles y la mayoría de los cantalupos son andromonoicos. Esto es, tienen flores hermafroditas y flores masculinas. Algunos tipos cantalupensis y algunas variedades exóticas son monoicas, es decir, tienen flores femeninas y masculinas en la misma planta. Y por último, algunas variedades de melón son ginoicas, solo desarrollan flores femeninas. En todos los casos, las flores femeninas presentan ovario ínfero y la polinización es entomófila, por lo tanto resulta en una mezcla aleatoria de gametos femeninos y masculinos cuando en un mismo campo de cultivo existen distintos genotipos. En los programas de mejora es necesario controlar esta polinización para obtener semilla de origen controlado. Para seleccionar las flores femeninas para el proceso de polinización, se sigue un proceso similar al de otras cucurbitáceas. Una flor femenina inmadura es aquella en la que la corola todavía presenta coloración verde. Una flor femenina en estado adecuado para su polinización es aquella en la que la corola todavía está cerrada, pero está cambiando a una tonalidad amarilla. Y una flor demasiado madura para la fecundación controlada es aquella que ya ha abierto la corola, puesto que ha podido ser visitada por insectos, que han podido contaminarla con polen de origen no conocido. En el caso de las flores masculinas, el proceso es similar. Para llevar a cabo la polinización, se utiliza un proceso algo diferente al proceso llevado a cabo en otras cucurbitáceas, por ejemplo en calabazas, donde las especies son mayoritariamente monoicas. Al ser el melón que nos ocupa andromonoico, las flores femeninas no solamente deben de ser atadas o embolsadas el día antes de su polinización para evitar la visita por insectos. A continuación visualizamos el proceso denominado emasculación, que es la eliminación de los estambres de una flor femenina para evitar una autofecundación. Como vemos, la flor habría sido embolsada el día anterior, por lo tanto no ha sido visitada por insectos. Quitaríamos la bolsa, eliminaríamos la corola. Con unas pinzas o con la mano, las flores suelen ser pequeñas y más difícilmente manipulables que en otras cucurbitáceas, eliminaríamos el cono de anteras y dejaríamos el estigma a la vista. Iríamos a la flor masculina elegida como parental masculino, eliminaríamos el cono de anteras y la utilizaríamos a modo de pincel para pintar el estigma de la flor femenina. En melón no suele bastar con una única flor masculina para polinizar una femenina y que cuaje el fruto y se desarrolle con normalidad. Es conveniente utilizar al menos 2 o 3 flores masculinas de la misma planta para polinizar cada femenina. Una mala polinización puede llevar a un aborto temprano del fruto
o a una deformación y mala calidad, sobre todo en la formación de las semillas, que es el objeto que nos ocupa en esta práctica, la obtención de semilla procedente de polinización controlada. Tras la polinización volveríamos a embolsar la flor femenina y revisaríamos la bolsa realizándole una pequeña apertura entre 1 semana y 10 días después. Si observamos un engrosamiento del ovario, estaríamos ante un fruto cuajado. En este momento podemos retirar la bolsa para permitir una mejor ventilación del mismo, ya que un exceso de humedad o de calor puede llevar a un aborto de un fruto recién cuajado. El fruto seguiría desarrollándose y, dependiendo del tipo varietal, entre 40 o 60 días después de la polinización obtendríamos un fruto completamente maduro. Las variedades de tipo cantalupo suelen ser más precoces, con ciclo más corto y una maduración denominada climatérica dependiente de un pico de etileno y que resulta en un cambio de color, una emisión de aromas y una caída del fruto una vez alcanzado su grado óptimo de madurez por la formación de una capa de abscisión que separa el pedúnculo del fruto. En los tipos Inodorus, entre ellos los tipos españoles, la maduración es más tardía, suelen tener ciclos más largos, hasta 60 días o más, y es una maduración no climatérica, no dependiente de la ocurrencia de un pico de etileno. No suelen llevar asociados un cambio importante de color, solo una variación de fondo ligeramente blanco a ligeramente amarillo o anaranjado, y suelen ser poco aromáticos. No se suele aparecer en estos tipos tampoco la formación de la capa de abscisión. Como resultado de este proceso, tendríamos unos frutos cuya semilla provendría de un origen controlado, que es un paso esencial para el desarrollo de programas de mejora y la obtención de variedades comerciales.